Hi there! Welcome back to Miss Heidi English. My name is Heidi and in this lesson you will learn the personal pronouns and the verb to be. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Miss Heidi English. Mi nombre es Heidi y en esta lección aprenderemos los pronombres personales y el verbo ser o estar en inglés. Así que empecemos con nuestra lección del día. Primero aprenderemos el pronombre de la primera persona, que es I. El pronombre I significa en español yo y se conjuga con el verbo ser o estar en. I am, I am. Por ejemplo, I am a teacher. I am, I am. I am a teacher. El pronombre I, por ser primera persona, siempre será escrito en letra mayúscula. Veamos un ejemplo. Vamos a anotar por acá. Uy. Vamos a anotar. Por ejemplo, I am, yes, I am Heidi. I am Heidi and I, capital letter, vemos que se encuentra al medio de la oración, sin embargo, está en letra mayúscula. I love teaching English. I am Heidi and I love teaching English. Vemos acá, como les mencionaba, I se encuentra en el medio de la oración. Sin embargo, siempre será escrito en letra mayúscula. Así que ya sabemos, el pronombre I siempre se escribirá en mayúscula. No nos olvidemos, por favor. Ahora voy a borrar nuestra imagen y veamos otro pronombre, el pronombre you, que tiene como equivalente en español usted o tú. Y se conjuga, you lo conjugamos con are. You are. Veamos un ejemplo. You are a student. You are a student. You are. Ahora veamos los pronombres de la tercera persona en singular. The third person. En la tercera persona encontramos los pronombres she, he y el pronombre it. Usamos she para referirnos a ella. She es ella. She is. Y se conjuga con el verbo to be is. She is. For example, here, she is Jenny. She is Jenny. Ella es Jenny. Y el pronombre he, que significa él, se conjuga de la misma manera con is. He is. He is. He is Tom. He is Tom. Así que ya sabemos, ella y él, ¿no? Lo conjugaremos con el verbo to be is. Ahora veamos el pronombre it, que se puede utilizar para referirse a un objeto, un animal, un país o una ciudad. Por ejemplo, también lo conjugamos con el verbo to be is. It is. It is. Veamos el ejemplo acá. It is a laptop. Solo un objeto para referirse a un objeto. It is a laptop. También para referirnos a un animal, a dog. It is a dog.
a parrot. It is a parrot. Only one. También podemos utilizar it para describir el tiempo. Por ejemplo, it is windy. It is windy. Hace viento. ¿Sí? Podemos utilizar también it para describir o decir cómo está el tiempo, el clima. Ahora veamos otro pronombre, el pronombre they, que se utilizará en número plural y se conjuga con el verbo to be are. They se puede utilizar para personas, por ejemplo, ellos o ellas, ¿no? They are Tom and Gaby. They are Tom and Gaby. Veamos otro ejemplo. They are from Japan. Ellos son de Japón. También podemos utilizar they para referirnos a objetos en plural. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 3 cars, right? So, in that case, my subject pronoun is they. They are new cars. Estos son carros nuevos. Cuando hablamos de objetos en plural, ¿no? Pasa más de uno. Entonces usaremos they. Y no nos olvidemos que they lo utilizamos, se conjuga con el verbo to be en presente are. They are. Ahora veamos otro pronombre, el pronombre we. El pronombre we, que significa nosotros o nosotras, también se conjuga con el verbo to be are. We are. For example, we are great people. We are happy. We are happy, right? Let's see. You, again, one more time. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué otra vez voy a mencionar you? Sí, ¿por qué? Porque you se puede utilizar en un número singular y en un número plural. Por ejemplo, acá, you are great people. Peoples. Is this noun singular or plural? Plural. People. 1, 2, 3, 4, 5 people, right? Por ejemplo, acá. 1, 2, 3, 4 people. Plural form. So, it is possible to use you in plural form, in the plural form. Por ejemplo, vemos otra oración. You are my friends. You are my friends. Plural form, is not singular, plural. Ustedes son mis amigos. En este caso, el equivalente de you en plural es ustedes, ¿no? Pero vamos a conjugarlo de la misma manera. You are. ¿Cuándo nos daremos cuenta que se trata de un número plural? Con el contexto, ¿no? Por ejemplo, acá people, plural. Acá también friends, plural. Entonces hablamos de ustedes. Seguimos. Y también hemos visto la forma afirmativa y la también completa. También en inglés se utiliza muchas contracciones y en el verbo to be se utiliza las contracciones también. Por ejemplo, cómo formamos una contracción con el verbo to be en presente? Es muy fácil. Escribimos el apóstrofo y ¿qué hacemos? Eliminamos la primera vocal del verbo to be y como resultado tenemos I'm, I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, you are, your, they are, there.
practiquemos con algunos ejemplos. I am from Peru. What is the contraction? I'm from Peru. Excellent. Another example. It is a nice place. It's a nice place. Very good. He is a musician. He's a musician. They are students. The contraction, they're students, right? We are in English class. What is the contraction? We're, right? We're in English class. She's beautiful. What is the contraction? She's beautiful. Very good. Ahora ya sabemos cómo utilizar las contracciones. Muy simple, simplemente el apóstrofo, ¿no? O la comita, como pudiéramos llamarlo. Y eliminamos la primera vocal del verbo to be, ¿no? Acá eliminamos A, lo eliminamos. I'm como resultado. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, and their. Ahora ya sabemos cómo utilizar la forma afirmativa con el verbo to be y los pronombres y las contracciones. Ahora practiquemos. Number 1. She. Vamos a completar con el verbo to be. Complete with the verb to be. She. What is the answer here? Excellent. Great job. She is my best friend. She is my best friend. Number 2. What is number 2? Excellent. Peter and Kate are classmates. Very good. Number 3. Johnny is my brother. Very good. What about number 4? Excellent. You are a good student. Is this example in singular form or plural form? Singular. Excellent. A good student. Está en número singular. Vemos acá. You are a good student. Ya sabemos que podemos utilizar you en singular y también en plural. Number 5. They. They are in the classroom. Excellent. Very good. Number 6. It. What is the verb be here? Excellent. Is. It is an apple. Great job. It is an apple. Number 7. Felicia and I. Felicia and I. What is? Singular or plural? Plural. Are. Very good. Felicia and I are sisters. Very good. Number 8. I am. I am a teacher. Excellent. I am. Number 9. It. It is a book. Very good. It is a book. Great. Well done. It is. That is the verb be. Number 10. What about number 10? You. You are. You are great people. Is this example in singular form or plural form? Great people. Plural. Excellent. Very good. You are great people. Este ejemplo está en número
plural. Ahora veamos la forma negativa. Ya sabemos la forma afirmativa, las contracciones, cómo usar en la forma afirmativa y ahora veamos la forma negativa, la negación. Es muy fácil también, solamente agregaremos la palabra not. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Not. That is the negative form. Pero también esta es la forma completa, the full form. También podemos usar contracciones. Por ejemplo, hay dos tipos de contracciones en la forma negativa, pero vamos a hacer hay una excepción. Con el pronombre I solamente se utilizará una forma de contracción, que es I'm not. Pero para los demás pronombres sí, hay dos posibilidades. Por ejemplo, voy a apagar mi camarita otra vez. You're not. The other possibility is you aren't. He's not. Another possibility, he isn't. She's not. She isn't. It's not. It isn't. We're not. We aren't. You're not. You aren't. They're not. They aren't. Vemos que tenemos dos posibilidades para hacer las contracciones en negativo, a excepción del pronombre I. Voy a activar mi cámara otra vez. A excepción del pronombre I, que solamente será I'm not, en la versión negativa. I'm not. Ahora practiquemos. Vamos a ver. Turn these sentences into negative. Vamos a cambiar estas oraciones a la versión negativa. Por ejemplo, for example, this boy is lazy. ¿Cuál es la versión negativa? The negative form. This boy isn't lazy. Ahora nosotros. Number one. What is number one? Excellent. She isn't from Russia. Very good. She isn't from Russia. Number two. Excellent. I'm not at home. Very good. No estoy en casa. Number three. They are in Germany. What is the negative form? They aren't in Germany. Very good. They aren't in Germany. Number four. Excellent. We aren't tired. We are tired. We aren't tired. Very good. Number five. Steven is curious. What is the negative form? Steven isn't curious, right? Isn't curious. So, ahora ya sabemos cómo vamos a usar las contracciones en la versión negativa. So, let's go on. Ahora continuemos. Ahora veamos las preguntas. ¿Cómo hacer preguntas? How can we create questions in English with the verb to be? ¿Cómo podemos crear preguntas con el verbo ser o estar? Veamos. Are you from Italy? Are you from Italy?
Yes, I am. Negative form, no, I'm not. Pay attention here. The order is different now. El orden es diferente. First, there is the verb to be, and then the subject pronoun, and then the complement. Primero tenemos el verbo to be, luego nuestro pronombre y luego el complemento. Esto quiere decir que el orden ha cambiado. En las preguntas el orden cambia. Veamos cómo vamos a crear preguntas. How we are going to create questions in English with the verb to be. Verb be first. We are going to place the verb be, then the subject, and then the complement. Vamos a, primero escribimos en las preguntas, escribimos el verbo ser o estar, luego el pronombre, ¿no? Y seguidamente el complemento. Veamos aquí. It is a nice place. What is the question here? ¿Cuál es mi pregunta? Muy bien. Vemos que el orden es diferente. Is it a nice place? Is it a nice place? Yes, it is. Negative form, no, it isn't. Let's see more. He is a musician. Is he a musician? Is he a musician? Yes, he is. Negative answer, no, he isn't. Vemos acá que también el orden es diferente. ¿Sí? Primero empezamos con el verbo to be, luego el pronombre y el complemento. Is he a musician? Yes, he is. Negative form, no, he isn't. Another example, they are students. They are students. What is the question here? Are they students? Very good. Are they students? Yes or no? Yes, they are. No, they aren't. Y vemos también que en la pregunta la entonación es diferente. Al final vamos a tener esta entonación. Are they students? Right? That is the intonation. Are they students? ¿Ellos son estudiantes? Veamos otro ejemplo. We are in English class. Very good. Are we in English class? Are we in English class? Yes, we are. Negative answer, no, we aren't. She is beautiful. What is the question here? Is excellent. Is she beautiful? Yes, she is. Negative form, no, she isn't. No, she isn't. Let's practice here. Vamos a practicar ahora. Vemos nuestras palabras que están en desorden. Teacher, a, is, he. What is the question here? Could you tell me? Excellent, very good. Is he a teacher? Veamos, nuestra respuesta será afirmativa. What? Yes, he is. Very good.
Let's see another example. Let's see another example. In the park, is she? What is the question here? Could you tell me? Is she in the park? Affirmative or negative? What is the answer? Affirmative or negative? Negative. Vemos acá la información. No, ella no está en el parque. ¿En dónde está? En su casa. No, she isn't. She is at home, right? Very good. She is at home. Let's see another example. On the desk, there are books. Aha, what is the question here? Are the books on the desk? Affirmative answer, una respuesta afirmativa. Ahora, yes, they are. Vemos qué fácil es crear las preguntas. Ya sabemos, para crear preguntas con el verbo ser o estar, vamos a cambiar el orden. Simplemente el verbo to be, luego seguimos con el pronombre, en este caso the books, y luego el complemento. Bueno, espero que les haya gustado nuestra segunda sesión de nuestro curso Aprendiendo Inglés con Miss Heidi English. Nos vemos en nuestra próxima lección. Thank you for paying attention. Bye bye. See you soon.